mi familia, pero al mismo tiempo nos echábamos de menos. Mi esposa no puede estar porque ella tiene una reunión de intercesión a estas horas, pero estamos en el corazón con vosotros, y nos alegramos de todo lo que se ha ido haciendo en vuestras vidas y estamos muy contentos de veros, la verdad, que siempre estáis en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a presentar esta reunión al Señor. Gracias, mi papá, por tantas cosas hermosas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tú nos enriqueces con vidas nuevas, almas nuevas, haciendo cosas nuevas también, pero que no son nuevas, sino que están escritas, están señaladas ya en la eternidad, están preparadas, obras preparadas para que andemos en ellas, Señor, obras para cada uno, a veces diferentes, a veces, Señor, que nos llevan por lugares que ni entendemos por dónde vamos, pero que allí tú estás, y que, Señor, vemos cómo tu mano extendida sigue trabajando en medio de tanta dificultad en este mundo, de tanta obra diabólica, tantas cosas que se alzan contra ti, pero gracias por los remanentes, por los grupos que siguen levantando tu nombre con el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el ministerio que tienen, por el trabajo que están haciendo. Sigue bendiciendo y que este pueblo vea cada día más de tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Yo a veces me quedo con ganas de aprender. Me estaba contando Manolo de una reunión de familia que están teniendo los sábados, ¿verdad? Y digo, todos tenemos que aprender y el Señor nos habla de cosas nuevas cada vez. Y yo siempre creo que hay matices y a veces estábamos comentando antes, ¿no?, de que hay cosas que repites y al repetir te salen cosas nuevas. ¿No os ocurre a vosotros? A mí sí que me ocurre, de que algo nuevo Dios nos habla y cada día nos habla nuevo, a veces de palabras que ya conocemos, pero vienen de nuevo, vienen como novedad para nosotros. Amén. Hay un versículo que me estaba tocando mucho el corazón, está en Mateo 18, y es un versículo que habla muy fuerte. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. De alguna manera, junto con otros versículos, nos habla de la autoridad que el Señor nos ha dado a la iglesia, a los creyentes, a los hijos de Dios. Algo tremendo. Pero no te dice un nivel, bueno, simplemente da un poquito de comer a la gente, ¿no? Te dice sanar y resucitar muertos. O sea, la labor te la pone difícil, aparentemente difícil, aunque siempre podemos tener matices, es decir, no, los muertos son aquellos que también están muertos en sus pecados y delitos, ¿verdad? Que somos nosotros todos, y el Señor nos ha resucitado, y tenemos una resurrección que es espiritual, que es de nuestro espíritu. Pero el Señor también habla de muertos físicos, ¿verdad? Porque habla de resucitar los muertos del alma, del espíritu y del cuerpo. Amén. Entonces, allí nos lo pone difícil. Y a veces digo, Señor, pues estamos haciendo la labor que tú quieres. Y hace muy poco estaba viendo una prédica de una hermana, una misionera, y su esposo también, que trabajan en Mozambique, se llama Heidi Baker, o Baker, si pronuncias en inglés un poco. Entonces, el Señor estaba contando cómo Dios la está usando en Mozambique, en un trabajo con Mozambique, sobre todo con niños que han sido acogidos, que estaban sin hogar, sin ningún bien, y el Señor les está usando en sanar enfermos, pero de vista, de sordera, pero también resucitando muertos. Dice que son cientos los que el Señor ha resucitado. La verdad es que yo creo que hay algo más que esa orden del Señor, que es una orden que el Señor nos da, pues nunca podemos estar satisfechos si todavía no vemos la resurrección de los muertos, si todavía no vemos que las enfermedades salen de la gente, si todavía hay cosas que todavía parece que faltan en esta sociedad tan incrédula, tan dura, ¿verdad?, tan difícil. Y yo estaba
diciendo, Señor, ¿por qué? Muchas veces, por la falta de fe, porque no andamos en el camino que debemos de andar, porque todavía tenemos que alcanzar algo más en nuestro crecer contigo. Y digo, aún falta y tenemos que anhelar. Yo recientemente he estado en América, en Colombia, y he visto cosas que aquí no estoy viendo y lo anhelo, ¿verdad? He visto colas delante de una iglesia a la entrada, un domingo por la mañana a las 11, colas inmensas de varias manzanas y la gente esperando para entrar a la iglesia. Digo, yo quiero ver eso en España, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién lo quiere ver? Por lo menos eso. Digo, no digo de muertos que resucitan, pero al menos que la gente haga cola esperando venir a entrar a una reunión, ¿no? Con una expectativa de que Dios va a hacer algo en sus vidas. Amén. Entonces yo creo que aún estamos anhelando a cumplir esa orden del Señor, porque es una orden que el Señor, cuando mandó a los 70 en Lucas 10, les dice también lo mismo o parecido, dice sanar a los enfermos, ¿verdad? Que en ellas haya las casas donde el Señor los envía a los 70, dice sanar a los enfermos. No te dice, bueno, ora al Señor por si acaso quieres sanar. No, dice sanar, ¿verdad? Dice sanar. O sea, es una orden del Señor a nosotros. Y a veces decimos, bueno, Señor, pues ¿qué está fallando? La incredulidad del pueblo, la dureza del corazón, o fallamos nosotros que no tenemos fe suficiente, o que aún hay áreas que tenemos que aprender más de ti. Y el Señor me está llevando a entender muchas cosas en cuanto a lo que Dios quiere hacer. En Lucas 10, en el texto que hemos leído de los 70, cuando el Señor dice la mies es mucha, los obreros pocos, y envía 70 discípulos, que ni siquiera dice quiénes son los 12, se supone que en el capítulo 9 habían fracasado, en el capítulo 10 los vuelve a enviar, pero esta vez les añade todo el pueblo, les añade todos los demás que andaban alrededor de Jesús, quizá todas las mujeres que estaban alrededor, otros discípulos que también estaban cerca, yo creo que incluso los niños, porque llega un momento que el Señor se regocija por ver que hasta los niños reciben el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, que los envía para trabajar también para Él. Ayer por la mañana estuve con un jovencito de 10 años, un niño, y me estaba hablando de una revelación que Dios me había dado, una palabra profética de tiempos que vienen ahora y cómo el Señor le está guiando. Y este joven, tan pequeño, ya Dios le está revelando cosas que están ocurriendo en este momento. Amén. O sea, Dios activa a los niños también. Desde la época de Jesús, Él quiere levantar algo que sea poderoso. Y realmente el Señor nos ha llamado a revolucionar la sociedad, el mundo, en medio de la incredulidad. Es en Lucas 10 que los manda a los 70 para predicar el Evangelio. Dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo, lo dice en el versículo 18. Dice, pero realmente yo me regocijo no de lo que de los demonios se sujetan, sino de que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Y luego dice una palabra que me dejó confundido a mí, porque después de activar a la gente a hacer cosas, a salir fuera, a evangelizar, a hacer algo de Dios, hay un último texto en el final del capítulo, a partir del versículo 38, donde habla de dos mujeres, dos hermanas. Todos saben la historia de Marta y María, ¿verdad? Y dice que las dos estaban sirviendo al Señor y Marta estaba muy afanosa por hacerlo bien. Y Jesús jamás la reprocha de que lo hace mal. Nunca dice que lo hiciera mal. Pero luego dice que María lo único que hacía es estar sentada escuchando al Señor, ¿verdad? Y entonces el Señor dice que la mejor parte, ¿quién la había cogido? María, estaba ahí esperando al Señor. Entonces yo me empezaba a preguntar dónde conseguimos la autoridad espiritual para resucitar muertos, para sanar enfermos, para tener una vida donde el poder se cumpla. Esta orden que el Señor ha dicho en Mateo 10, 18 se cumpla. De alguna manera, ¿dónde está ese texto, esa palabra 18, perdón? Se cumpla. Y el Señor empezó a hablarme de lugares donde Dios quiere hablarnos, lugares donde el Señor quiere
hacer de nosotros como una lámpara incandescente que tiene deseo de dar algo de Dios. Y el Señor me mostraba que volviera al Antiguo Testamento en Génesis capítulo 35, habla de la historia de Jacob, un hombre muy especial que engañó muchas veces. Sabéis, la historia de Jacob no la vamos a repetir porque no es el propósito, pero todos conocemos porque ya somos muy... a mí me encanta ver a Manolo y a Cristina, ¿verdad? Y a todos los demás, cómo estáis ya maestros de la palabra, y ya más que yo, porque yo muchas veces llegamos a un momento que vamos menguando y otros van creciendo, ¿verdad? Y entonces, y es propósito de Dios que otros crezcan y que la gloria de las cosas posteras sea mayor que las primeras. Toda la vida el Señor ha querido levantar algo poderoso en nuestros pueblos, en Alacuás, aquí en Aldaya, y realmente pues mi padre ya empezó en los años 60 y tantos a tener un pequeño grupo de la iglesia de Cuar aquí en Alacuás, y esa iglesia luego se transformó en la calle Bandera Valenciana, ¿recordáis? Y como el Señor fue obrando, y allí he estado yo 2 veces también de pastor aquí, y el Señor ha obrado. Yo sé que vienen tiempos donde veremos la gloria de Dios de una manera nueva. Amén. Y en la palabra el Señor nos pone qué ocurrió con Jacob. Jacob, después de luchar con su hermano, de engañar a Labán, también su suegro, de muchas cosas, engañó también a su hermano, por supuesto, ¿verdad? Y aún así, era un hombre que tenía algo, porque había luchado con Dios. Un hombre con una determinación impresionante. Yo creo que la historia de María empieza en Jacob, cuando él busca un encuentro con Dios. Él busca un encuentro con Dios. Y ahí yo creo que Dios empieza a hablar al corazón de Jacob y al corazón tuyo en esta mañana, porque el Señor tiene un propósito contigo si tú le buscas en ese lugar especial que Él quiere hablarte. Amén. Él nos habla a todos. No hay gente mejor o peor por su historial, por lo que haya hecho en su vida anterior. Todos nos equivocamos muchas veces, hacemos decisiones que parecen que no son correctas, pero la verdad es que si tú amas al Señor, todo ayuda bien, dice la palabra, y es verdad. Cuando uno ama al Señor, todo ayuda bien a los que le aman. Y yo siempre he experimentado esa realidad del amor de mi Dios, de mi Padre, de su amor especial. Entonces, ¿qué ocurre en Betel? En Betel él tiene un encuentro, Jacob tiene un encuentro con Dios. Y ese lugar es un lugar que él buscó. Venía con una necesidad de encontrarse con el Señor. Y dijo Dios a Jacob, versículo 1, 35:1. Dice, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, hay un lugar donde Dios te quiere hablar. A veces queremos hacer las cosas muy deprisa, pero nos adelantamos a la presencia de nuestro Dios. Pero hay un lugar donde Dios tiene tu sanidad, donde Dios tiene ya el lugar donde te va a hablar tu corazón. Es tu lugar, Betel. Es el lugar donde el Señor te llamó para hacer algo especial. Siempre todas las cosas funcionan cuando es Dios el que te llama. A veces queremos ser nosotros los que vamos por delante de Dios, pero después de toda mi experiencia, de mis años, de todo lo que he hecho, recuerdo que al final todo lo que funciona es lo que Dios inicia, no lo que yo inicio. Amén. Amén. ¿Verdad? Y cuando Dios inicia algo, Él es fiel y Él es suficiente para apoyarnos en todas las circunstancias que iniciamos en nuestra vida bajo su autoridad y cobertura. Y todas las cosas que hacemos fuera de su determinación no van a funcionar ni pueden ir adelante, porque realmente sin su palabra no vamos a funcionar. Recordaba yo la palabra de Pedro cuando está pescando
y había estado largamente pescando y no había cogido ni un pez y estaba desalentado y dijo: Señor, no hemos trabajado arduamente toda la noche y no hemos pescado nada. A veces eso nos pasa, ¿verdad? Los que estamos evangelizando a personas, es frustrante porque estamos en una tierra difícil. Yo allí en Colombia veía que cualquier palabra que compartía, oraba por personas, todo funcionaba. La tierra aquí está hay como una maldición en este país que hace muy difícil predicar la palabra por tantas cosas que han ocurrido en la historia de España. Pero eso no quiere decir que aún en esa dificultad no tengamos que de quitar esa posibilidad, sino que ahora con más ímpetu y con nuevas fuerzas vamos a cambiar este país para que este país sea un lugar de encuentro con Dios. Amén. Amén. Y realmente el Señor le llamó, todo empezó, y cuando Dios le dijo a Pedro: echa la red, y Pedro le dijo: en tu nombre la echaré, funcionó. Había trabajado mucho y no había sido de gran bendición, y en el momento que lo hizo en la palabra del Señor, todo funcionó. Por eso quiere decir que al final dependemos del Señor completamente y toda nuestra vida está bajo sus manos, y sabemos que la bendición, en cualquier momento que oras por alguien, Dios hace un milagro, o en otros momentos, pero siempre dependemos de Él, siempre estamos bajo su mano, ¿verdad? Y dice: ¿qué voy a hacer? Y me esfuerzo y hago y lucho y hablo y quiero hacer cosas, pero si no da la palabra de mi Dios, es que no funciona casi nada de lo que hago. Es que casi nada de lo que hago, y al final digo: Señor, ¿qué hago? Y dice: vete a Betel. ¿Qué hago? Vete a Betel. No quiere decir, porque lo que estaba explicando al principio, Lucas 10 habla de actividad, de la iglesia movilizándose, venciendo a Satanás, pero al final habla de dos mujeres y de una sentada en los pies de Jesús, y de esta ha hecho la mejor parte, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay que trabajar? No. Lo que pasa es que hay un orden en Dios, un orden muy claro, que para ir a la actividad también tenemos que tener nuestro tiempo con nuestro Padre Celestial, con nuestro Jesús. Amén. Di amén. Y a propósitos, las personas que funcionan en el poder, en la autoridad de Cristo, que cogen autoridad para resucitar enfermos, para levantar personas que están necesitadas de respuestas de Dios, son personas que pasan tiempo en la presencia de nuestro Dios. Amén. Que pasan tiempo en la presencia de nuestro Dios, y solamente pasando ese tiempo en la presencia de Dios cargamos la batería espiritual para poder ordenar que los muertos resuciten y que las personas que están enfermas sean sanadas. Yo tuve ayer por la noche una señora me llamó desesperada, que estaba vomitando continuamente, y su hija y su nieto también, y estaban las dos desde la fe, estaban muy desesperados, y el Señor me dio una revelación: que ponga en orden su vida. Ay, ¿qué tiene que ver? ¿Verdad? Dios, porque la dependencia es de Dios. Yo dependo de Dios, que me dé una palabra. A veces la palabra es dura, porque le respondí: examina tu corazón y mira si hay alguna perversidad en él, si hay alguna cosa que no funciona, o cuál es la causa de que hay un problema de ese tipo, ¿verdad? He visto que toda enfermedad, y eso el Señor me ha estado guiando, llevando, que toda enfermedad tiene causas. Todas las cosas que hacemos tienen consecuencias en la vida. Todo tiene consecuencias. Y cuando quitamos las cosas que impiden la bendición, empezamos a notarnos mucho mejor el gozo viene en nuestras vidas. Y una de las cosas, los síntomas que yo veo en los cristianos, cuando vemos a una persona gozosa, digo: este está obrando el Espíritu Santo en él. No hace falta que me diga nada, ¿verdad? Veo gozo en su corazón y ya digo: el Espíritu Santo está obrando en él o en ella, ¿verdad? Y cuando ves tristeza, no descansas bien, estás con ansiedad de cualquier tipo, ¿verdad? Son síntomas de que el enemigo está obrando en tu corazón y está haciendo algo en tu vida. ¿Cómo cambiamos la situación? Que mucha gente me la pregunta a mí. Dice: ¿cómo puedo cambiar mis circunstancias? Y yo le digo:
ponte en tu lugar, Betel. Levántate. Hay una señora, yo fui a Colombia con una señora una psicóloga de salud pública, una médico, y ella me dijo, necesito ayuda porque veía tanta gente con enfermedades, con problemas, que no podía ayudarles, y entonces ella me pidió que fuera. Y yo me acuerdo que ella dice, es que algo me levanta, ni ya no sabía mucho de la palabra, estaba empezando en el Evangelio realmente, y estaba diciendo, es que algo me levanta a las 4 de la mañana y me pongo en el cuarto de baño, me pongo a llorar, clamar y arrepentirme por toda mi vida y pidiendo a Dios que hiciera algo. Digo, ese es tu lugar, Betel, ¿verdad? Pero es tu lugar, Betel. No importa que sea una montaña. A mí me encantó ir a una de las montañas que yo había soñado con ella. Hay un siervo de Dios que en el año 74 me hablaron de él, 74, hace poco tiempo. Y es un hombre que Dios usó para evangelizar en América, era boliviano, y hizo un milagro en el país, y un joven de ese país vino y me contó todo lo que había pasado, cómo se había revolucionado el país, porque este joven le había orado Kathryn Kuhlman por él en Estados Unidos, y él había sido tocado por el Espíritu, y el Señor lo usó con unción para sanidad, para hablar, para hacer muchos milagros, muchas sanidades, y pude ir al lugar donde él había sido pastor y había levantado una montaña de oración, y era un lugar donde se divisaba toda una ciudad, la ciudad de Cali, en Colombia, y desde ese lugar de oración era un lugar donde él clamaba y clamaba por las almas, y Dios hizo un avivamiento en los años 95, donde la iglesia de toda la ciudad se unía en un estadio clamando al Señor y pidiendo por la sanidad de un pueblo, y Dios empezó a responder, empezó a hacer, a través de esa unidad de la iglesia, a hacer un milagro poderoso en el nombre de nuestro Señor. Amén. La unidad tiene mucho poder, por eso la unidad matrimonial, de lo que estabais hablando, cuando una pareja está unida y juntos oran, hay unidad de propósito y Dios responde a las oraciones. Por eso muchas oraciones son estorbadas, lo dice en 1 Pedro 3, 7, ¿verdad? Cuando no hay un trato, por ejemplo, la esposa como brazo más frágil, ¿verdad? Y por eso muchas oraciones tienen estorbo, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque muchas oraciones no son correspondidas porque no hay armonía en el hogar, no hay unidad, no hay verdadera comunicación ni comunión unos con otros. Amén. Entonces, volviendo a nuestro lugar Betel, es el lugar que transforma, te llena la batería espiritual de tu corazón para que Dios haga algo diferente a través de tu vida. Amén. Todos tenemos trabajos, pero el momento que empezamos a llenarnos de la presencia de Dios, nuestro trabajo va a funcionar de otra manera. Todo va a funcionar de otra manera. Por eso tienes que buscar tu lugar de encuentro con Dios. Búscala al Señor. El momento adecuado siempre se la va a hacer. Dios tiene propósitos diarios para cada persona. El maná era diario. Cada vez que el Señor quiere hablarte, lo que hiciste hace... Yo puedo decir cosas que he hecho hace 20 años, 30, ¿verdad? Algunos recordáis. Pero sin embargo Dios me dice, hoy es nuevo día y hoy tengo un propósito para ti. Lo que pasó hace tiempo ya no es. El maná se secó, ya no está bueno, ya no está, se ha podrido, ¿verdad? La realidad es nueva y mi Dios es nuevo y Él te quiere hablar cosas nuevas, obras nuevas, quiere que andes hoy por ellas. Amén. Lo dice en Efesios 2:10, cuando dice, he preparado obras para que andes a través de ellas, obras de Dios que quiere hablarte. Entonces busca tu lugar, Betel. Levántate, dice el Señor, y vete a ese lugar donde tú tuviste una dificultad y donde hiciste un altar, porque tuvo Jacob varios encuentros con Dios, ¿verdad? Tuvo varios encuentros con Dios. Qué hermoso. Y ese lugar, Betel, es un lugar donde Dios quiere hablarte. No es que tú quieres hablarle a Dios, es que Él te quiere hablar. Yo estoy convencido que Dios quiere hablar a cada una de las personas que está aquí. Amén. No considere, no, que yo no tengo preparación, yo no sé mucho, no importa. Dios tiene un lugar Betel para ti también, un lugar donde te quiera hablar.
te quiere hablar, te quiere hablar. No hay cosa más hermosa que la comunicación. Si hoy día los retos que tenemos los padres, y no los padres, sino toda la sociedad, es que la comunicación se está rompiendo, ¿verdad? Entre padres e hijos, matrimonios, en las familias, en los trabajos, y la gente la ves escuchando lo que sea, ¿verdad? O con los jueguecitos, y eso va a más, por desgracia. La gente se comunica unos a otros, y estamos en una sociedad en situaciones diferentes a las que teníamos hace 20 y tantos años, o 30. Ahora empieza la gente con otras necesidades, porque el diablo quiere aislarnos. Y dice Dios, no, yo quiero hablar en ese lugar donde yo quiero manifestarme a ti. Ahí es mi lugar, Betel, para ti. Un lugar donde yo voy a darte todas las instrucciones para tú funcionar en tu vida. Yo te quiero hablar. Yo te quiero hablar. Para que tú seas sanidad. Porque, fijaos, somos pocos, pero suficientes para revolucionar este pueblo. Amén. ¿Verdad? Dios tiene formas de hacerlo. A veces dices, ¿cómo? Cuando cambiamos también nuestra mentalidad y nos amoldamos a la de Dios, ¿no? A veces estamos mucho en las cosas de los hombres y hablamos un poco las costumbres de cómo lo hemos hecho, cómo otros lo han hecho, pero tú quítate eso y empieza a oír directamente al Padre y directamente a nuestro Señor Jesucristo, y Él te guiará cuál es la estructura para llegar al corazón de muchas personas que están alrededor de nosotros, que también tienen una sensibilidad, que tienen una necesidad, que están ansiosos. Muchas familias y gente están desesperadas porque España se ha quedado sin ilusiones. España se ha quedado sin ilusiones. Y muchos se han hundido porque su ilusión era el dinero o eran otras cosas, pero no tienen nada. Se han quedado vacíos. Por eso ese vacío el enemigo lo puede utilizar, pero también Dios. ¿Verdad? El enemigo lo puede usar metiendo pensamientos o ideas que puedan crear dificultades al corazón de mucha gente. Pero también Dios puede hacerte que tú seas el medio para meter la semilla, la única semilla que te va a dar verdadero alimento al corazón. El verdadero maná del cielo, que es el Señor Jesús. Amén. Entonces, en ese lugar, Betel, que Dios te ordena que te levantes, y vayas y levantes un altar y quédate allí, porque Dios te quiere hablar. Quédate allí. A veces vamos con tanta prisa, 5 minutos para Dios, vale. 5 minutos y me voy corriendo, y yo lo hago, yo también lo hago. Pues yo tampoco voy a criticar una cosa que hago yo también, ¿verdad? Pero Dios dice, no, Manolo, quédate, tranquilo, no tengas prisa. Yo cuando hablo. Y cuando yo decido hablar a Moisés, le hablo de una zarza. A veces Dios te habla de... A mí me habló una vez un niño en una serie de televisión, en un restaurante, estaba comiendo hace muchos años, y ese niño me habló. Dios me habló a través de ese niño. Algo me dijo Dios, ¿verdad? Que yo necesitaba escuchar. Dios te habla por amigos, por tu marido, por tu mujer, por gente con la que trabajas. Dios te habla por cualquier medio, porque Él te quiere comunicar cosas y quiere que no te muevas sin una palabra de Él. Cuando aquel hombre buscaba a Dios por una enfermedad de su hija, dice, quiero una palabra, mi hija sanará. Amén. Una palabra del Señor va a hacer el milagro. Una palabra del Señor nos transforma. Yo tuve una vez una palabra del Señor, me dijo, vuélvete a mí. Fue en el año 91. Yo recuerdo que acabé aquí en Alacuás, precisamente, ¿verdad? Por la palabra que Dios me había hablado. Me levantó de mi comodidad. Yo tenía una buena posición, tenía ingresos, tenía dinero, pero estaba insatisfecho. Yo buscaba a mi Dios y el Señor me dijo, déjalo todo lo que tienes y sígueme. Y de repente dejé mi trabajo, mi posición, era jefe de informática de una empresa y estaba bien económicamente, mi hija estudiando medicina y tenía necesidad de dinero, estaba pagando mi vehículo y Dios dijo, sígueme. Y a partir de ahí Dios empezó a activar cosas y movilizó muchas cosas hasta el día de hoy. Dios nunca me ha fallado, nunca me ha fallado.
aunque a veces las pruebas pueden ser duras, pero Dios nunca te falla, porque Él te ha llamado. Y cuando Él te da un llamado, es que Él cumple siempre tu llamado, siempre lo cumple. Es que Dios es fiel. Amén. Hay una canción que decía, Dios es fiel. El Señor es fiel, es fiel. Su palabra es verdadera. De nada más te puedes fiar. Por eso dice, haceos tesoros en los cielos donde ni orín, ni polía la mina, ¿verdad? Ni ladrones quitan de ninguna manera, sino que ahí están seguros. Dice, ¿cuál es mi cuenta bancaria? No sé, pero yo sé que tengo ahí arriba algo que Dios me ha reservado y que cuando yo necesito, yo le pido, yo clamo a Él y Él está ahí dispuesto a dar siempre, a sacar del banco celestial. Hay un lugar donde Dios nos provee, es la fe. Y cuando Él te llama, obedécele, porque siempre Él te va a llevar a buen puerto en todas las cosas. Y Dios quiere hablarte en ese lugar donde Él tiene propósitos. Si siguiéramos las consignas del Señor en el lugar de encuentro con Él, Él nos guiaría a cosas que nos parece a veces locura, pero para Dios son sanidad de las naciones, sanidad de los pueblos, sanidad de las personas. Así que Dios está queriendo transformar nuestras vidas, transformarnos a través de ese lugar donde Dios te está llamando. Hay mucha gente necesitada y nosotros somos los obreros del Señor. Los obreros del Señor, que el Señor estaba rogando con lágrimas. Yo veo a Jesús clamando al Padre en Lucas 10:2. Dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Dice, rogad, llorad, clamar a Dios en vuestro lugar para que el Señor envíe obreros a la mies, para que el Señor empiece a levantar las personas que van a ser activas para hacer la obra que yo quiero que hagan. Amén. Que yo quiero que hagan. Hay una obra que Dios quiere hacer. Amén. Por lo tanto dice el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y quitad vuestros vestidos y mudad vuestros vestidos. Porque para hacer la obra que Dios quiere hacer, ya no la podemos hacer de una forma donde todavía hay cosas que se interponen con Dios. Todavía hay algo que para hacer la obra de Dios tenemos que sacar de nuestras vidas cosas que se habían acomodado fácilmente, ídolos que habíamos hecho. Los ídolos a veces es el dinero, a veces son otras personas, a veces son objetos, a veces el propio dinero, a veces cualquier cosa. Los ídolos. En las sociedades antiguas los ídolos eran figuritas, aunque hoy día la gente los ha sustituido por otras cosas. El Señor dice, quita todo lo que entorpece seguirme y servirme. Empieza a examinarte. A veces tenemos que examinar. Hay relaciones que son idólatras, ¿sabéis? Que son idólatras, que alguien se interpone en la plena obediencia a Cristo. Y entonces tenemos que examinarnos y ver qué ídolos... Gracias por este poco de agua. Dice que quitará la sed. La verdad es que mi sed es hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Y yo tengo hambre de mi Dios. Es lo que más, y yo de obedecerle, es lo que más anhelo en mi alma. Aunque los caminos a veces sean muy extraños, y muchas personas digan, Manolo, ¿por qué camino va? ¿Verdad? Y a veces yo mismo me pregunto, pero Dios te lleva, y si te lleva Dios, yo estoy en buenas manos. Amén. El Señor te guía y te va llevando, pero mi anhelo siempre ha sido que España pase a ser un país transformado, un lugar donde podamos ver la gente con tantas congregaciones como he visto en América, ¿verdad? En varias visitas que he hecho y en otros lugares del mundo, y otros lugares se están adelantando. Iglesias de africanos aquí en España, y más que casi de
no, de gente española, ¿verdad? Pues surge y vas por una calle y de repente ves una iglesia que son africanos, son nigerianos, son de algún país. Digo, ¿y de dónde sacan estas personas recursos para ir adelante? Y luego ves el grupo. Yo ayer por la tarde estaba viendo un grupo que se reunía cerca de donde yo estaba y había un grupo grande de gente, casi 20 o 30 personas, ¿verdad? Pues Dios los lleva, está levantándonos, porque quieren transformar este país, ¿verdad? Aunque muchas veces lo predican en inglés. Gloria al Señor. Hay un pastor armenio que me decía, yo en mi pueblo necesito ayuda y yo no sé bien el idioma, pero quiero también trabajar con españoles, ¿verdad? Y te pido ayuda, porque tenía hambre porque este país conozca al Señor. Amén. Y tenía un grupo de gente armenia, que hay un buen grupo estable, pero él anhelaba que también la gente española tuviera el mensaje del Evangelio. Amén. Quitar los ídolos quiere decir examina tu corazón qué cosas están impidiendo la bendición. Cuando estamos diciendo qué problema tengo en mi vida, que no voy adelante y parece que no avanzo, Dios te dice, empieza a quitar lo que estorba en tu vida para que mi bendición venga a ti. Examínate. No sé si tenemos costumbre de cuando llega el tiempo de estar en el lugar Betel, del lugar de la presencia de Dios donde tú estás, o no tenemos ni siquiera ese lugar, ¿verdad? Pues hermanos, si no lo tenemos, estamos perdiendo lo mejor de la vida. El tiempo mejor de la vida es ese, donde solamente el Señor. ¿Cuándo lo puedes hacer? Pues como hace esta mujer allí en Colombia, a las 4 de la mañana el Señor le levantaba y se ponía a clamar a Dios, a examinar su vida, a pedir al Señor por las circunstancias que el Señor ponía en su corazón. El lugar de Betel era el lugar donde Dios quería tener un contacto, tenía palabra con esa persona, le sacaba lo que le hundí, lo que había problema en su corazón, y es el lugar donde Dios le hablaba. Amén. Entonces el Señor quiere ese lugar, y cuando tengas ese lugar, Dios te va a dar la batería celestial para levantar muertos. ¿Por qué no? Como hacía esta mujer de Heidi Baker, tanta gente levantada de la muerte, gente ciega que veía. Escuchar el vídeo, por YouTube lo podéis ver, Heidi Baker, y es una mujer que Dios está usando para su esposo también, con huérfanos y con gente muy necesitada en ese país que es muy pobre, pero que Dios está obrando. Por eso digo que en África hoy día se están viendo obras tremendas de Dios que ya quisiéramos en estos países, ¿verdad? De Europa, que son tan duros, tan incrédulos, que hay mucha necesidad también, pero que hay mucha dureza de corazón. El Señor empieza a obrar en medio nuestro y tú deseas ser ese medio para que Dios obre. Que tú desees, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser, Señor. No sé por dónde me llevarás, ni por dónde voy a caminar, pero yo quiero seguirte a ti, a donde tú me lleves. No tengo ninguna limitación en mi vida, estoy en tus manos, yo te he servido, he sido fiel y yo sé que tú me vas a llevar a cosas buenas. Amén. Aunque a veces nos va por caminos que no entendemos. Pero el Señor dice, quita los ídolos de tu corazón, personas, dinero, objetos, costumbres insanas, cosas que te perjudican. Como yo le dije a esta señora cuando me pidió ayer ayuda, y yo le dije, sí, voy a orar por ti, pero quita las cosas que están perjudicando, examínate, porque yo sé que hay cosas que le están perjudicando su vida. Está teniendo una relación que no es correcta. Entonces, ¿cómo quiere luego? ¿Por qué le pasan las cosas? ¿Verdad? ¿Por qué le pasan las cosas? Hay consecuencias. Por eso yo siempre digo, examíname mi corazón, Salmo 139, 23, 24, y mira a mí si hay en mí perversidad, y guíame. Y guíame, Señor, guíame. Guíame a quitar los ídolos, a quitar todas las cosas que no te agradan de mí. Todas las cosas que el enemigo ha sembrado en mi vida, yo las quiero quitar para que yo pueda ser útil para mi Dios.
Yo quiero en ese lugar que tú me hables. Y Dios no me está hablando porque yo estoy impidiendo que el amor de Dios se manifieste en mí. Quita los ídolos de tu corazón. Límpiate, dice la palabra. Le dijo a Jacob, te lo dice a ti. Me lo dice a mí también. Límpiate. Porque no vas a poder escuchar la voz de Dios mientras no te limpies. Mientras no tomes decisiones de abandonar costumbres que no son sanas. Yo me llevo sorpresas de gente que está en las iglesias y están sirviendo, están eso, y luego ves algunas cosas que hacen y digo, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Hay un doble corazón. El diablo está haciendo lugar porque hay gente que se autoengaña. Dice, no, como yo ya soy cristiano, yo ya tengo la salvación, pero dice la palabra, dice, cuida tu salvación con temor y temblor, lo dice en Filipenses, ¿verdad? 3. Cuídala con temor y temblor. Cada día levántate y examínate y di, Señor, soy digno de la salvación que me diste hace 40, 50 años, en mi caso 52, ¿verdad? La salvación, yo tengo que estar clamando, Dios, gracias por la salvación, porque tú me la has dado. No ha sido es un regalo, pero yo tengo que ser digno de ese regalo que tú me has dado. Amén. Amén. Examínate, hermano, porque tenemos que cambiar este país. Amén. Porque tenemos que cambiar España. Entonces España va a cambiar cuando pases tiempo en la presencia de Dios y tomes determinaciones de quitar los ídolos de tu vida, las cosas que ensucian tu corazón, que están haciendo que tu mente no esté funcionando como Dios quiere. Quita los ídolos, móndate de vestidos. Cuando habla Efesios 4, habla de despójate de ira, de enojo. Yo lo hago, hermano, yo me despojo todas las mañanas. Si yo veo cosas en mí que son debilidades, yo me despojo del enojo, me despojo de cualquier cosa que yo sé que ha estado trabajando en mi vida, ¿verdad? Me despojo de ella, me la quito. Señor, quítame la ira, quítame el enojo, quítame, Señor, malos pensamientos, quítame negativismo, quítame todas las cosas que sé que el enemigo me ataca. Y empiezo a llenarme, a vestirme con ropas nuevas, ropas de gozo. Me visto con el gozo del Señor, me visto con el amor del Señor, con la paciencia de Dios, el dominio propio. El enemigo es muy astuto. Hay una señora, es de Noruega. Ella me decía, yo fui bautizada por el Espíritu, hablé en lengua, tuve palabras de Dios y todo. Dice, pero ahora estoy cayendo en la bebida. Y qué triste, ¿verdad? Pero ella no quería caer en eso. ¿Y qué puedo hacer? Mira, tienes que luchar con todo tu corazón contra todas esas cosas y renunciar a ellas todos los días. Porque cuando dices en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y a veces el diablo se disfraza y nos engaña y nosotros sabemos que resistiéndole él va a huir. Amén. Y cualquier vicio, cualquier costumbre insana, cualquier situación que nos domina, por medio de resistirle, veremos la victoria. Amén. Hay victoria en el nombre siempre del Señor Jesús. Y luego en el versículo 4 dice, quitad a los dioses ajenos de vuestros vestidos. Y luego en el 5 dice, y quitad también los zarcillos de vuestras orejas. Porque eso era algo que ensuciaba los pensamientos, ¿verdad? La mente sucia, está el diablo atacándonos muchas veces a través de la mente, de pensamientos, de cosas negativas, de cosas que parece que no podemos hacer, y el Señor dice, límpiate, quítate los zarcillos, aquello que está perjudicando tu mente. A veces tenemos que quitar las televisiones o internet porque es que nos perjudica. Es verdad, hoy día, y a nuestros hijos no digo nada. Mi hija le regaló un móvil a mi nieto, ya tiene 5, Laura, ya tiene 5 niños, y la Susana tiene 2. Y el Señor le dijo, dice al niño cuando ya tenía 8 años, le regaló un móvil
y enseguida el niño se pasaba todo el día jugando al móvil. Digo, mujer, ¿por qué le regalas un móvil que tiene juego? Regálale uno que solamente le puedes llamar que para lo que yo quería, ¿verdad? Pues a veces por falta de sabiduría les abrimos las puertas a cosas que les pueden condicionar a nuestros hijos, ¿verdad? Hacemos cosas que luego, y hoy día la juventud está así enganchada, ¿verdad? No solamente la juventud, también otras personas, ¿eh? Porque el diablo está queriéndoles atrapar con hábitos que son completamente nefastos y que les van a crear más dificultades de las que pensamos, porque eso al final va a afectar a la mente, ¿verdad? Y gente con problemas mentales van a ver cada día más, cada día más. Había una hermana que el otro día me dijo, tengo muchos problemas, dice, no puedo descansar, dice, necesito tranquilizantes. Dice, ¿tú necesitas tranquilizantes? Digo, no, yo no me tomo nunca ni uno. Digo, bueno, digo, ¿qué pasa? Digo, no, es que los tranquilizantes, me enseñó eso, con montones de cantidad de pastillas, de cosas. Digo, realmente Dios no te ha creado con eso. Él te ha dicho, mi paz os doy. Entonces, si la llenas de tranquilizantes, ¿dónde estás poniendo tu fe? Y esa persona me dice, es que cuando yo me convertí, Dios hizo algo y yo dejé de tomar tranquilizantes, pero otra vez volví a recaer y otra vez volví a poner lo mismo que tenía antes. Pues, ¿qué ha hecho el diablo contigo? Te ha engañado, ¿verdad? Te ha engañado, te ha vuelto a poner obras del maligno en tu vida. Por supuesto, yo no estoy a favor de la medicina, no digo lo contrario, pero yo digo una cosa, si tú crees y declaras, Dios te lo quita. Yo llevo años que ya no me constipo nunca, pero es porque yo no quiero constiparme, porque yo digo, no, soy hijo de Dios y yo no admito ninguna enfermedad, y cuando veo síntomas, porque sí que los tengo, pues no declaro la enfermedad, no declaro que voy a estar mal, que voy a estar con fiebre. Yo no tengo fiebre. El Señor nos da la posibilidad de luchar contra todo lo que el mundo admite fácilmente, pero nosotros tenemos que pelear contra esas cosas, porque el Señor, para luchar para levantar muertos, primero tiene que sanar de un resfriado, ¿verdad? A veces como que no tenemos fe para una cosa y parece que no llegamos al punto siguiente, que Dios quiere que llegues. Entonces, quita los zarcillos de tus orejas. Y dice que el Señor empezó a trabajar, pero el versículo de Génesis 35:5 dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores de Betel, se refiere, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Quiere decir, el terror de Dios llegó a la gente, gloria a Dios. El lugar de Betel fue un lugar de transformación y un lugar donde Dios hizo que a partir de ahí la autoridad volviera sobre ti. Volvieras a tener autoridad para sanar enfermos, para levantar muertos. Tenemos que aprender a pelear la batalla de la fe en cada caso. Con cada persona que está a nuestro alrededor, son oportunidades de la fe que Dios quiere que manifestemos. El terror quiere decir que el enemigo acaba teniendo terror si tú estás en ese lugar donde Dios está llenándote de su presencia y la gente tiene terror. ¿Quién tiene terror? ¿Satanás? Satanás tiene terror. Dice, con este no me meto, ¿verdad? Con este no me voy a meter, con esta no me voy a meter. Dios habla a hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Este no me voy a meter porque este es alguien poderoso en Dios. Pues todos tenemos que ser poderosos en Dios. No es la cantidad de la gente que somos en una población de Aldaya, que son 30.000 personas, me parece, aproximadamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pero aquí somos 30. 30 llenos del Espíritu es más que 30.000, llevados por Satanás. Amén, ¿verdad? Y el poder de Dios va, porque ¿quién no tiene un enfermo cerca? ¿O quién no tiene a alguien que tiene un problema financiero, una situación difícil, familiar, de divorcio, de hijos que están mal? Y eso son oportunidades de Dios. Es que eso no me afecta porque no me han pedido. No, tú también tienes que ser un poco agresivo,
¿verdad? Meterte un poco en las situaciones donde la gente tiene necesidad y ir a ellos y decir, estás enfermo, y mi Dios es más grande y Él te puede sanar. Estás con problemas financieros, Dios te puede ayudar. Estás con problemas familiares, vamos a ver cómo Dios, que es un Dios de unidad y que se mueve, porque la Trinidad es unidad. Hay mucha gente ahora que está hablando en contra de la Trinidad, pero es un milagro de Dios. En primer lugar, que es una tontería tratar de entender a Dios. ¿Cómo puedo entender a Dios? Ayer estaba viendo unos PowerPoint que me habían regalado, una psicóloga de Argentina, y me había traído los PowerPoint y se veía desde las dimensiones de las distancias, de las moléculas, y llegaba a ver las galaxias y llegaba a ver luego lo más pequeño. Dice, tanto la parte de las células, lo más pequeño, es similar en la construcción que lo más grande, de las galaxias, de las cosas. Y dice, ¿cómo podemos entender a Dios? Y cuando la gente dice, yo no creo, bueno, pues ve la creación. ¿Crees que alguien ha podido crear eso? ¿Quién crees que ha podido tener la mente para crear y diseñar algo tan complejo, tan perfecto y con tantas cosas? Hay que la ciencia no sabe todavía nada. No sabe nada. Y todos los días está descubriendo cosas nuevas porque el hombre Dios le ha permitido al hombre conocer la creación y le ha dado la misma imagen de Dios, el creador, y le ha dado el arte de los diseños de Dios, nos lo ha trasladado, pero muchas veces lo utilizamos para mal, no para bien solo. Y la destrucción está alrededor de nosotros, hermanos. Hay mucha destrucción y el mundo, por desgracia, probablemente va a ir a más destrucción, porque también ha inventado canales de destrucción más grandes que en toda la historia. Hay más posibilidades de destruir al ser humano que nunca antes. Entonces voy a terminar diciendo que al final el poder de Dios va a hacer la obra de Dios. El terror de Dios vino sobre las ciudades de alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. El terror de Dios, la gente temerosa de Dios. Mira, un predicador, alguien que cree en Dios, esa es la persona que me dará la respuesta. La gente cuando tiene problemas, pero empezamos nosotros los creyentes, cuando tiene un problema, lo primero que dice, voy al médico, voy a llamar al hospital, me voy a ir a urgencias. Ponte de rodillas, hermano, hermana. Clama a tu Dios por tu problema primero. Yo no digo que no vayamos a los médicos, ¿verdad? Yo no digo que no vayamos, pero prioridad debe ser el Señor. ¿Qué quiere hacer en mi vida? Porque toda enfermedad tiene un propósito también de Dios. ¿Lo creéis? Yo lo creo, ¿verdad? Dios nos mueve también a través de las dificultades, de los problemas, y a sus hijos que ama también, ¿verdad? Y cuando Dios ha permitido cosas, es porque Él quiere también movilizarte en caminos nuevos donde el Señor quiere obrar. Deja que el Espíritu Santo te hable. Tienes un problema, es algo que Dios quiere hablarte. Dios te quiere hablar por el problema. Es tu lugar Betel, el lugar donde tú le preguntes a Dios, Señor, ¿por qué me viene esa enfermedad? ¿Por qué me viene esta situación económica? Yo a veces le pregunto, ahora vamos a cerrar la librería. Para mí ha sido duro, porque han sido 11 años trabajando y luchando y esforzándonos, y llega un momento que dices, Dios, ¿qué propósito tienes? ¿Verdad? ¿Qué cosa vamos a tener? Pero Dios me dice, mi gracia es suficiente del Señor, y el Señor nos lleva de la mano. Por lo tanto, tenemos que confiar en Él. Aunque a veces las dificultades nos pueden... Hay personas que son muy ligeras en acusar y en decir cosas en contra de los demás. Ten temor. Preocúpate de ti mismo. Preocúpate de ti mismo, de tu propia vida, de tu andar bien con Dios, ¿verdad? Porque yo tengo temor y temblor. Como he dicho antes, la salvación, preocúpate de ella con temor y temblor. Cada día pidiendo al Señor que tenga misericordia de ti y que por gracia has sido salvo. Que es algo de Dios que ha venido sobre tu vida. Entonces ponte de rodillas, dile a tu Dios, yo Señor, heme aquí, yo soy, y eso lo debéis de recitar todos los días, yo soy el medio de salvación de esta población, de este pueblo. Yo soy alguien llamado por Dios. El lugar Betel te dice, no eres poca cosa,
no es que no valgas nada, no es que no tengas muchos conocimientos, yo sé que hay gente más preparada, pero yo te he elegido a ti, para que en esta iglesia seas parte de la sanidad de estos pueblos, de Alacuás, Andaya, Torrente, todo lo que está por esta comarca, que Dios te va a usar a ti para sanar, para restaurar esta tierra, para sanar, porque el problema de España es que hay que sanar la tierra está maldecida, y que orar con la autoridad que Dios nos ha dado para que Satanás huya de nosotros, en el nombre de Jesús. El Señor bendiga grandemente y que cada uno de vosotros busquéis vuestro lugar beteo. Al principio me estaba diciendo Manolo de la ventaja de hacer de lugares donde hay enseñanzas, donde calan más. Por ejemplo, cuando se hace un tiempo de un retiro, o se hace un tiempo, hablaba de un retiro de familia, ¿verdad? Y a veces en los retiros hay más tiempo para profundizar, pero también para el llamado de Dios. Para el llamado de Dios. Entonces busca tu lugar de retiro, de encuentro con el Dios, el lugar donde Dios te hable. Ponte en la correcta que hizo Jacob, donde él fue dispuesto a levantar un altar. Y dice que cuando terminó, que no lo hemos leído, el último versículo habla de que a esa piedra le puso aceite, como diciendo es un lugar de que aquí me he encontrado con Dios. El aceite siempre es algo del Espíritu de Dios y también de la manifestación de nuestro Dios. Amén. El lugar donde Dios hace. Os quiero mucho, el Señor bendiga grandemente la labor que estáis haciendo, os den una renovación espiritual y que si el Señor os renueva y os toca y os va a capacitar y va a traer añadiendo a los que van a ser salvos cada día añadir a los que van a ser salvos. Si tú tienes necesidad, el Señor está aquí para darte la gloria de Él. Voy a orar por vosotros, voy a pedir que el Señor nos guíe en todo momento. Gracias, papá, por tantas cosas. Nos ponemos en tu presencia. Estamos en un lugar de encuentro contigo. Tú sabes que te he buscado, he anhelado tu presencia, Señor, como María, Señor, buscó tu presencia, tu palabra. Háblanos, Señor, en nuestro corazón. Muéstranos qué cosas están torcidas en nuestras vidas que no te agradan. Haz algo nuevo en nuestro corazón. Perdónanos si nos hemos desviado en algún momento, si hemos tomado determinaciones que no te agradaron, Señor, si hemos andado en vanidad de mente, Señor, en cosas que no te agradaron. Pero, Padre, endereza nuestra vida y que el terror tuyo llegue a la gente que está alrededor de nuestras vidas. Que empecemos a ver un pueblo temeroso, gente alrededor de nosotros que tengan necesidad de tu palabra, Señor. Que están anhelando que tu palabra venga, Padre. Gracias que este país, España, empiece a tener, como he visto en América, Señor, un anhelo por tu palabra, un deseo por buscar tu rostro, Señor, por buscarte a ti. Padre, yo sé que tú lo quieres hacer y que tú quieres cambiar los designios de este país. Y yo te pido por esta congregación, por estos hermanos, que para mí son algo muy especial, que les quiero, Señor, que quiero que tú sigas preparándolos, formándoles y llevándoles de tu mano alrededor de todas las cosas que tú has determinado a hacer en sus vidas. Y bendice esta congregación y llévales, Señor, para que muchas almas que están alrededor sean transformadas por tu palabra y por tu impacto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor bendiga grandemente. Amén.